Pues una vez casada con el príncipe Harry, lo primero que va a ocurrirle a su esposa va a ser cambiar su nombre actual por uno de la realeza. Sin embargo, ahí la tiene Meghan Markle, nunca sería nombrada princesa debido a que la corona británica dictamina que únicamente los nacidos en una familia real pueden utilizar el título príncipe o princesa seguido por su primer nombre. Eso está reservado para aquellos que nacen dentro de la familia Windsor por línea paterna. ¿Qué nombre recibirá en este caso entonces Meghan Markle? Pues nos dicen que va a tener que atenerse a las mismas reglas que Kate Middleton, que está casada con el hermano mayor, con el heredero, con William, que es el hermano de Harry y quien tampoco tiene el título de princesa, sino de duquesa de Cambridge. De este modo, la prensa británica reporta que es casi seguro que a Meghan y a Harry se les otorgue el mismo título de duques, posiblemente de Sussex, Clarence o Buckingham. Y el caso de Lady Di, que es la madre de William y Harry, fue distinto, ya que ella sí fue princesa de Gales tras casarse con el príncipe Carlos. Sin embargo, no es estrictamente correcto, ya que no fue princesa por nacimiento. Diana recibió el nombre de princesa debido a que su entonces marido ocupaba el primer puesto en la línea de sucesión al trono. Es un título que entonces la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, podría llegar a recibir cuando William sea el primero en la línea de sucesión al trono. Aunque esto no es automático, es un título que depende de la voluntad del soberano.